Evan Mercer siempre había sido conocido por su disciplina casi matemática. Su vida estaba construida sobre horarios estrictos, decisiones calculadas y una rutina tan precisa que cualquier variación parecía inconcebible. Era el tipo de millonario que no necesitaba demostrar su riqueza, porque cada aspecto de su día ya revelaba su nivel de éxito. Autos discretos pero impecables, oficinas silenciosas con vistas panorámicas, inversiones diversificadas que se movían casi solas. Nada escapaba a su control, nada lo sorprendía. Sin embargo, una mañana que parecía idéntica a tantas otras, algo alteró esa perfección cuidadosamente mantenida. Mientras cruzaba una avenida céntrica rumbo a una reunión, Evan observó un movimiento que interrumpió la monotonía del tránsito. A un costado de la banqueta, un niño ordenaba varias bandejas de dulces con una precisión que no combinaba con su edad. No había caos, no había improviso, solo una concentración silenciosa que llamó la atención del empresario más de lo que él estaría dispuesto a admitir. Ese niño, Liam Reyes, parecía haber aprendido a sobrevivir sin necesidad de explicarlo. La forma en que acomodaba cada pieza demostraba una comprensión instintiva del valor de su esfuerzo. Evan notó detalles que otros transeúntes ignoraban. Los zapatos desgastados pero limpios, la postura recta a pesar del cansancio, el pequeño cuaderno donde anotaba cada venta como si fuera un contador profesional. No había que escuchar palabras para entender que ese niño estaba luchando por algo más grande que un simple ingreso del día. El millonario siguió su camino, pero su mente dejó de funcionar con la eficiencia habitual. La imagen del niño quedó fijada en su memoria con una nitidez incómoda. Día continuó, pero ya nada parecía avanzar con la misma fluidez. En cada reunión, Evan detectaba un leve desorden en sus pensamientos, como si la presencia de Liam hubiera dejado una grieta en una estructura antes intocable. Esa sensación comenzó a transformarse en curiosidad, y la curiosidad en algo aún más persistente. Al día siguiente, impulsado por un interés que no lograba justificar, Evan ajustó su ruta habitual y pasó nuevamente por la misma esquina. Ahí estaba Liam, exactamente en la misma posición, preparando su pequeño puesto, como si formara parte de un ciclo inevitable. Evan observó desde la distancia, intentando interpretar qué podía obligar a un niño a una rutina tan rigurosa. Día tras día repitió el mismo gesto, pasar por esa zona sin alterar su ritmo lo suficiente como para parecer evidente, pero atento a cada movimiento del menor. Con el paso de las jornadas, algo comenzó a emerger de esa observación silenciosa. El niño no era ocasional, era constante. Su presencia no era improvisada, era necesaria. Y eso encendió en Evan un interés que hacía años no experimentaba, un tipo de intriga que atravesaba incluso su fría lógica financiera. Había señales claras de que la situación de Liam no era un simple pasatiempo infantil, sino el reflejo de un esfuerzo que cargaba más peso del que cualquier niño debería sostener. Lo que empezó como una casualidad se transformó en un punto fijo dentro de la rutina impecable del millonario. Cada día que pasaba, Evan reunía pequeños fragmentos de información, horarios, patrones, gestos, y aunque aún no lo sabía, esas primeras observaciones serían la clave para entender una historia mucho más profunda de lo que jamás imaginó. El capítulo no termina aquí. Lo que Evan descubriría después no solo cambiaría la percepción que tenía de ese niño, sino también la que tenía de sí mismo, porque al seguir investigando, encontraría señales que no encajaban, detalles que abrían nuevas preguntas y un rastro de circunstancias que parecía ocultar una verdad más compleja.
Y justo cuando Evan creía haber entendido lo esencial, un descubrimiento inesperado estaba por derrumbar todas sus conclusiones. La imagen de Liam instalada en la memoria de Evan Mercer no fue un evento pasajero. A partir de ese primer encuentro, su vida meticulosamente ordenada comenzó a sufrir pequeñas distorsiones que, aunque discretas, eran imposibles de ignorar. Evan solía medir su día con una precisión casi quirúrgica: minutos calculados, acciones repetidas y decisiones tomadas sin margen de duda. Sin embargo, en los días posteriores a su primera observación del niño, una nueva variable se infiltró silenciosamente en su agenda. Cada mañana, antes de dirigirse a sus compromisos empresariales, Evan desviaba su ruta solo lo suficiente para pasar por la esquina donde Liam colocaba sus dulces. No necesitaba acercarse ni interactuar directamente. Bastaba con observar desde la distancia para notar detalles que otros ignoraban. En su cuaderno mental, Evan comenzó a registrar la consistencia del niño, la manera en que acomodaba sus productos, la forma en que ajustaba las bandejas, el gesto casi ritual con el que revisaba las monedas que llevaba en el bolsillo. No había nada improvisado en su conducta. Todo parecía calculado para maximizar cada minuto del día. La constancia del menor se convirtió en una fuente de intriga. No se trataba únicamente de un niño trabajando, era una rutina que evidenciaba una necesidad urgente. Con el paso de la semana, Evan empezó a notar irregularidades en el comportamiento de Liam que despertaron nuevas preguntas. Algunos días llegaba con la ropa húmeda, probablemente por la lluvia, pero aún así instalaba su puesto con la misma firmeza. En otras ocasiones se veía más cansado de lo habitual, aunque nunca se permitía reducir el ritmo. Cada pequeño detalle reforzaba la idea de que no actuaba por capricho, sino por obligación. Evan, acostumbrado a investigar inversiones, proyectos y empresas con rigurosidad, aplicó ese mismo enfoque a la situación del niño. Sin invadir directamente su privacidad, comenzó a obtener información del entorno. Observó que Liam siempre llegaba desde la misma dirección, lo que insinuaba su barrio de origen. Tomó nota del horario exacto en que aparecía y desaparecía. Incluso registró los días en que vendía más y aquellos en que apenas avanzaba con sus dulces. La persistencia del menor, combinada con la falta de variación en su rutina, revelaba una historia que claramente no pertenecía a un niño con tiempo libre, sino a alguien que estaba sosteniendo algo más grande detrás de esa esquina. Intrigado por las implicaciones, Evan inició una investigación discreta a través de contactos que tenía en negocios locales. Uno de ellos, dueño de una pequeña papelería cercana, mencionó de manera casual que el niño llevaba meses trabajando en la misma esquina y que rara vez faltaba. Según él, Liam parecía ser responsable de apoyar a su mamá, quien, al parecer, trabajaba turnos dobles y regresaba a casa cuando el día ya estaba por terminar. Esa información fragmentada reveló un panorama más complejo, aunque insuficiente para que Evan comprendiera completamente la magnitud del esfuerzo del niño. Cada nuevo dato añadía una capa de inquietud. La situación no correspondía a una simple necesidad temporal. Lo que Evan observaba tenía la estructura de una lucha silenciosa y prolongada, una que el niño llevaba con una madurez que contrastaba con su corta edad. Esto afectó al empresario más de lo que estaba dispuesto a admitir, porque, sin percatarse, comenzó a reorganizar su día para seguir monitoreando a Liam. Sus reuniones seguían realizándose, pero ya no tenían la misma prioridad en su mente. Había una sensación insistente de que debía comprender lo que ocurría con ese niño, aunque no supiera exactamente por qué. El cambio en su comportamiento no pasó desapercibido para él mismo.
Evan se dio cuenta de que observaba patrones, anticipaba movimientos y analizaba silenciosamente los motivos del niño, como si estuviera siguiendo una pista que se volvía cada vez más intrigante. La investigación, al principio casual, se transformó en un proceso metódico, pero cuanto más aprendía, más claro resultaba que aún faltaban piezas importantes en el rompecabezas. Era evidente que Liam estaba enfrentando algo que superaba la simple venta de dulces, pero las razones permanecían ocultas, protegidas bajo una rutina que el niño se había obligado a dominar. Lo que Evan no podía anticipar era que, en los días siguientes, un hecho aparentemente insignificante revelaría la primera señal concreta del verdadero peso que cargaba Liam. Un detalle mínimo, casi invisible, que se convertiría en la puerta de entrada a una verdad más profunda y decisiva. Ese descubrimiento sería suficiente para cambiar la dirección completa de la investigación del millonario y abrir una nueva fase en su interés por aquel niño. El seguimiento meticuloso que Evan Mercer había construido alrededor de la rutina de Liam comenzó a ganar forma después de varios días de observación. Hasta ese momento, la información obtenida era sólida, pero fragmentada. Sabía que el niño trabajaba con constancia, que su presencia no era voluntaria, y que detrás de ese comportamiento disciplinado existía una necesidad urgente. Sin embargo, la verdadera dimensión del esfuerzo de Liam seguía oculta, enterrada en pequeños detalles que a simple vista parecían insignificantes, pero que en conjunto revelaban un patrón inquietante. Fue precisamente uno de esos detalles el que cambió la dirección de la investigación. Una mañana, Evan notó que la mochila del niño estaba más abultada de lo habitual. No parecía pesada por los dulces que vendía, sino por algo diferente. Cuando Liam se alejó para reorganizar sus bandejas, la mochila quedó momentáneamente desatendida. Evan, desde la distancia prudente que mantenía para no interferir, observó cómo el niño sacaba un cuaderno más grande que el que solía usar para anotar sus ventas. Ese cuaderno, viejo y doblado en los bordes, no correspondía al tipo de material escolar común. Parecía ser un registro doméstico o un archivo improvisado de asuntos familiares. La noche anterior había llovido con intensidad, y parte del cuaderno mostraba manchas de humedad. Eso insinuaba que Liam lo llevaba consigo a todas partes, incluso en condiciones que cualquiera consideraría incómodas. Evan dedujo que no se trataba simplemente de tareas escolares. Había algo más importante en su interior. El niño manejaba aquel objeto con el mismo cuidado con el que un adulto manipularía documentos esenciales. Este hallazgo, aunque discreto, señalaba que Liam estaba administrando algo más que sus ventas diarias. Intrigado por este indicio, Evan amplió la investigación a través de sus contactos en la zona. Un comerciante local, que solía abrir su negocio muy temprano, mencionó que Liam a veces pasaba por la tienda antes de instalar su puesto. Compraba hojas sueltas, lápices y ocasionalmente sobres. Lo llamativo era que el niño nunca compraba materiales recreativos, únicamente herramientas de registro o administración. Esa información reforzó la sospecha del millonario de que el cuaderno contenía mucho más que anotaciones casuales. Para comprender mejor la rutina del niño, Evan decidió ajustar su propio horario. En lugar de observar únicamente la dinámica de la mañana, comenzó a seguir discretamente el rastro de Liam al finalizar el día. Esa decisión reveló datos que hasta entonces habían quedado ocultos. En lugar de regresar inmediatamente a casa después de sus ventas, Liam pasaba por una pequeña oficina de servicios comunitarios, donde a veces entraba durante unos minutos. Aunque no podía escuchar
Conversaciones, ni ver el interior completo, Evan notó que el niño entregaba documentos y recibía otros en su lugar. No parecía ser una actividad recreativa ni un trámite escolar. Era un comportamiento administrativo que no coincidía con su edad. Evan también observó que en algunos días Liam tomaba un camino alterno para evitar ciertas rutas más transitadas. Esa precaución no era típica de un niño distraído, era una conducta consciente, como si evitara cruzarse con personas específicas o situaciones que pudieran comprometer su rutina. Cada una de estas pequeñas acciones formaba un rompecabezas más complejo que el millonario no podía ignorar. Era evidente que el niño no estaba simplemente tratando de generar ingresos, estaba gestionando responsabilidades que parecían pertenecer al mundo adulto. La acumulación de estos datos llevó a Evan a una conclusión preliminar. Liam no trabajaba solo para apoyar a su madre. Había algo más, una necesidad que exigía organización constante, documentos, registros y movimientos calculados. Esta dimensión oculta explicaba la madurez del niño y la precisión con la que administraba su tiempo y recursos. Pero también habría nuevas preguntas, y ninguna de ellas tenía una respuesta clara. El millonario, acostumbrado a descifrar empresas completas a partir de pequeños comportamientos financieros, ahora enfrentaba un caso diferente. Con cada observación, el panorama se volvía más intrigante. No era únicamente un niño en situación de necesidad, era alguien que trataba de sostener una estructura que parecía desmoronarse lentamente. Y justo cuando Evan comenzó a creer que había entendido el significado del cuaderno viejo y los documentos, un movimiento inesperado de Liam al final de una tarde revelaría la pista más importante hasta ese momento, una pista que no solo cambiaría la interpretación de todo lo observado, sino que también lo empujaría a intervenir de forma más directa en los días siguientes. El hallazgo del cuaderno había marcado un punto decisivo en la investigación, pero lo que ocurrió aquella tarde, justo al cierre del capítulo anterior, dio forma a un nuevo nivel de inquietud. Evan Mercer, ya convencido de que Liam administraba algo más que simples ventas callejeras, siguió al niño a una distancia que le permitía observar sin interferir. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios y la ciudad entraba en ese ritmo lento en el que las actividades del día se mezclan con las primeras luces artificiales de la noche. Fue en ese momento, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera atento, cuando Liam realizó una acción que cambió por completo el sentido de todo lo investigado. El niño se detuvo frente a un pequeño edificio administrativo ubicado en una calle secundaria. No era un lugar concurrido ni destacaba por su importancia aparente. Sin embargo, la manera en que Liam se acercó, mirando discretamente hacia ambos lados antes de entrar, indicaba que lo hacía con una intención muy clara. Evan observó desde la acera opuesta. Vio cómo el niño retiraba de su mochila el cuaderno viejo junto con un sobre doblado varias veces. Ese sobre, a diferencia de los que compraba ocasionalmente, estaba sellado y mostraba signos de haber sido manipulado en repetidas ocasiones, como si hubiera sido abierto y cerrado múltiples veces. Liam entró al edificio por una puerta lateral casi oculta, una puerta que Evan ni siquiera había notado en días anteriores. Permaneció adentro menos de 10 minutos, pero el millonario detectó un detalle clave. Al salir, el niño ya no llevaba el sobre. Su mochila estaba más ligera y su semblante, aunque controlado, mostraba un rastro de alivio mezclado con preocupación. Era la expresión típica de alguien que cumple una obligación necesaria, pero que no garantiza resultados. Evan decidió retroceder en la línea de tiempo para entender mejor esa visita. Revisó mentalmente cada uno de los puntos que había observado.
los materiales escolares sin elementos recreativos, las rutas cambiantes, los documentos intercambiados en la oficina comunitaria, la manera meticulosa de registrar cada movimiento financiero. Ahora, con esta nueva pieza, el rompecabezas apuntaba hacia algo más estructurado que una simple ayuda familiar. Todo indicaba que Liam estaba gestionando procesos que requerían continuidad, plazos y seguimiento oficial. Era como si el niño estuviera sosteniendo una responsabilidad que debería corresponder a un adulto con conocimientos básicos de administración. Intrigado por esta posibilidad, Evan regresó a la zona al día siguiente y pasó varias horas observando el edificio desde el cual Liam había salido sin el sobre. A pesar de su apariencia discreta, el lugar evidenciaba cierto flujo de personas que acudían en horarios específicos. Algunos entraban con carpetas en mano, otros salían con documentos sellados. No se trataba de un centro médico ni de una oficina escolar. Tampoco era un establecimiento comercial. Su función, aunque aún no identificada con precisión, claramente se relacionaba con gestiones burocráticas o trámites que exigían constancia. A medida que el millonario reconstruía mentalmente el patrón, un aspecto comenzaba a destacar. Liam no se limitaba a generar ingresos, sino que parecía estar cumpliendo con requisitos vinculados a un proceso mayor. Esto explicaba la constancia, la madurez forzada y los recorridos cuidadosamente calculados. Algo dentro de esa estructura dependía directamente de él, y cualquier retraso podría generar consecuencias significativas. La certeza de esto se fortaleció cuando Evan notó otro comportamiento significativo. Antes de irse a casa, Liam siempre se detenía durante unos segundos en una esquina específica, como si necesitara verificar que nadie lo estaba siguiendo. Ese gesto discreto revelaba un dominio sorprendente sobre su entorno, poco común en un niño de su edad. No era miedo, era una rutina. Eso solo reforzaba la idea de que estaba actuando bajo un sentido de obligación, no de elección. La pregunta que emergía con más fuerza era evidente. ¿Qué responsabilidad podría tener un niño que exige un nivel tan preciso de organización? Las piezas se alineaban hacia una respuesta, pero todavía faltaba un componente esencial: el motivo. Lo que fuera que Liam intentara sostener tenía un origen, y ese origen permanecía oculto detrás del cuaderno viejo, del sobre desaparecido y de las visitas discretas a oficinas que no eran parte de ningún programa infantil. Evan, consciente de que el próximo paso requeriría algo más que observación, tomó la decisión de comenzar una verificación más profunda de los registros públicos de la zona. No para intervenir directamente, sino para comprender qué clase de trámites podían involucrar a un menor con tanta frecuencia. Sabía que la clave estaba cerca, demasiado cerca para ignorarla. Pero justo cuando se preparaba para iniciar esa búsqueda, ocurrió un evento inesperado. Una persona desconocida apareció observando al mismo niño desde el extremo opuesto de la calle con la misma atención minuciosa que él. No parecía un familiar ni un trabajador comunitario. Su presencia rompió la quietud de la escena, introduciendo una variable que Evan no había anticipado. Y fue en ese instante, al identificar que no era el único siguiendo los pasos de Liam, que comprendió que la investigación estaba a punto de entrar en una fase mucho más delicada. La aparición de aquel observador desconocido modificó por completo el escenario. Hasta ese momento, Evan Mercer había trabajado bajo la suposición de que él era el único siguiendo los pasos del niño. Sin embargo, la presencia de esa figura silenciosa, situada estratégicamente en una esquina desde donde podía vigilar los mismos movimientos que él,
reveló que la situación tenía una profundidad que aún no había sido explorada. La persona no llevaba uniforme ni mostraba señales de pertenecer a alguna institución oficial. Su postura, inmóvil pero alerta, dejaba claro que no estaba allí por casualidad. Evan mantuvo la distancia, evaluando el comportamiento del extraño con la misma precisión con la que analizaba las fluctuaciones de un mercado financiero. Notó que aquel individuo no solo observaba a Liam, también tomaba nota mental de su entorno, de las rutas y de los tiempos exactos en que cada movimiento ocurría. Era un seguimiento sistemático, un patrón demasiado organizado para ser accidental. Eso significaba que Liam no estaba únicamente bajo la vigilancia de un millonario preocupado. Había otro interés, uno que no había sido declarado y que podría tener motivos muy distintos. La primera reacción de Evan fue cuestionarse si aquella persona formaba parte de alguna autoridad local. Sin embargo, después de algunos minutos de observación detallada, la respuesta se volvió evidente. Su actitud no coincidía con la de un trabajador comunitario ni con la de un asistente social. Había una intención calculada en su forma de posicionarse, una búsqueda silenciosa de información que tenía más en común con alguien tratando de reconstruir un rastro que con alguien dispuesto a ofrecer ayuda. A partir de ese descubrimiento, Evan decidió no acercarse ni cambiar su comportamiento. Sabía que una reacción precipitada solo aumentaría la atención sobre sí mismo. En cambio, optó por un movimiento más sutil. En lugar de seguir a Liam directamente, comenzó a observar al observador. Si ese hombre representaba una amenaza o un indicio, sería indispensable entender sus patrones antes de tomar cualquier medida. Durante los días siguientes, el millonario dividió su investigación en dos líneas paralelas. La primera continuaba centrada en Liam y sus acciones rutinarias, la visita al edificio administrativo, los recorridos alternos y la meticulosa gestión del cuaderno viejo que llevaba siempre consigo. La segunda se concentraba en el desconocido que aparecía en los mismos horarios, pero nunca interactuaba con el niño. Mantenía una distancia fija, suficiente para observar sin ser notado, aunque no lo suficiente para pasar desapercibido para alguien con el nivel de atención de Evan. Fue en uno de esos seguimientos paralelos cuando surgió el primer indicio concreto. El hombre llevaba siempre consigo una carpeta delgada, de material rígido, muy distinta a las que se usan para trámites escolares o documentos públicos. No la abría en público, pero su presencia constante indicaba que contenía información relacionada con la investigación que él también estaba llevando a cabo. Evan comprendió que, para evaluar la magnitud del riesgo o del vínculo con Liam, debía averiguar qué podía haber dentro de aquella carpeta. El millonario comenzó entonces un análisis más profundo de los registros públicos de la zona, buscando posibles conexiones que explicaran el interés de un tercero en un niño vendedor de dulces. No encontró referencias inmediatas sobre trámites que requirieran visitas constantes a oficinas administrativas por parte de menores. Tampoco halló proyectos comunitarios recientes que justificaran vigilancia externa. Lo que sí encontró fueron datos sobre programas de asistencia que exigían documentación estricta, especialmente en casos donde había riesgos legales o disputas familiares vinculadas a la tutela de un menor. Esa línea, aunque aún incompleta, coincidía con el comportamiento observacional del hombre desconocido. Mientras tanto, Liam continuaba con su rutina con la misma calma aparente de siempre. Se detenía en las esquinas específicas, revisaba sus rutas y evitaba tramos innecesarios. Pero un detalle nuevo comenzó a destacar. El niño mostraba una atención sutil hacia el entorno,
como si también hubiera percibido algo fuera de lo habitual. Era un cambio mínimo, pero suficiente para que Evan concluyera que Liam intuía que alguien más lo estaba observando. Esa alerta silenciosa reforzaba la idea de que el niño cargaba con responsabilidades de naturaleza sensible. Lo más revelador ocurrió una tarde, cuando Liam salió del edificio administrativo sin su cuaderno por primera vez. Llevaba únicamente una hoja doblada y caminaba con pasos más rápidos. El cuaderno que él siempre protegía había quedado adentro. Ese abandono temporal no era un acto casual. Era una señal de que algo dentro del edificio había cambiado y que el documento debía permanecer allí por razones aún desconocidas. Evan intentó interpretar esa decisión. Podía tratarse de un trámite que por fin avanzaba, o de un requisito adicional que obligaba a resguardar el contenido del cuaderno. Pero también podía indicar que la estructura que Liam intentaba sostener estaba llegando a un punto crítico. Mientras procesaba esa posibilidad, el hombre desconocido se movió por primera vez en días. Lo siguió por una calle lateral, no eligiendo la ruta principal, sino una menos visible. Esa acción confirmó que él también había percibido el cambio. Por primera vez, sus intenciones se volvían más evidentes, aunque aún no del todo claras, y justo cuando Evan creyó que había reunido suficientes piezas para elaborar una hipótesis sólida, una nueva pista surgió a partir de un registro público que no esperaba encontrar. Un documento que mencionaba a una persona vinculada al entorno del niño, pero que no aparecía en ninguna de las observaciones diarias. Una persona cuya ausencia, más que silenciosa, parecía estratégica. El hallazgo del nuevo registro público llevó la investigación de Evan Mercer a un nivel completamente distinto. Hasta ese punto, todo el análisis se había centrado en observar comportamientos visibles. Las rutas de Liam, el cuaderno viejo, las visitas al edificio administrativo y la presencia inquietante del observador desconocido. Sin embargo, aquel documento recién descubierto introducía un componente que no figuraba en ningún registro previo del niño. Era una referencia escueta, casi perdida entre otros archivos, pero lo suficientemente precisa para cambiar por completo el enfoque. Mencionaba a una mujer llamada Eileen Rowe, registrada como contacto directo en un trámite iniciado meses atrás, vinculado a la situación legal de un menor cuya descripción coincidía con la de Liam. Lo que llamó la atención de Evan no fue solo el nombre, sino la ausencia total de esta mujer en la vida cotidiana del niño. Nunca había aparecido acompañándolo, nunca había sido mencionada por comerciantes, ni vista en los alrededores de los lugares que frecuentaba. Era una figura presente únicamente en documentos, pero completamente ausente en la práctica. Esa dualidad despertó la sospecha de que Eileen tenía un papel más profundo en la situación del niño, quizá como responsable legal, o incluso como alguien cuyo paradero estaba en disputa. Mientras procesaba esta información, el millonario revisó notas y patrones acumulados durante semanas. La organización meticulosa de Liam, su aparente necesidad de manejar documentos, el uso constante de rutas alternas y el resguardo del cuaderno viejo empezaron a encajar en una estructura mayor. Era evidente que el niño estaba sosteniendo mucho más que una economía doméstica. Estaba preservando algo relacionado con la ausencia, o quizá con la desaparición temporal, de Eileen Rowe. En paralelo, la presencia continua del observador desconocido adoptó un nuevo significado. Sus movimientos calculados, su falta de interacción y la carpeta rígida que llevaba siempre consigo podían estar relacionados con la búsqueda de esa misma mujer. Evan comenzó a sospechar que aquel hombre no vigilaba a Liam por sus ventas, sino porque el niño,
representaba el único vínculo activo con un proceso administrativo en desarrollo. Un proceso que, por alguna razón, no había avanzado como debía. Con este nuevo panorama, el millonario decidió profundizar en los antecedentes de Aileen. Utilizando contactos en la zona, descubrió que ella había residido en un pequeño departamento en un edificio antiguo, no muy lejos del mercado donde Liam solía trabajar. Pero el detalle clave fue que ese departamento constaba como vacío desde hacía semanas, aunque seguía registrado como su domicilio oficial. No había señales recientes de actividad, ni vecinos que recordaran haberla visto en los últimos meses. Esa ausencia se alineaba con el hecho de que Liam llevaba documentos por su cuenta y manejaba trámites que en circunstancias normales corresponderían a un adulto. A medida que Evan reconstruía la línea temporal, un nuevo patrón emergía. La rutina del niño había comenzado a intensificarse justo cuando Aileen dejó de aparecer en el domicilio registrado. Esto explicaba la necesidad del cuaderno viejo, los recorridos constantes hacia la oficina comunitaria y la acumulación de documentos en sobres. Liam, sin supervisión adulta, directa, estaba intentando dar continuidad a responsabilidades que no le correspondían, probablemente con la esperanza de evitar que la situación escalara hacia un conflicto mayor. Sin embargo, aún faltaba una pieza fundamental para comprender por completo su comportamiento, el motivo por el cual un niño, con recursos limitados, había asumido un rol administrativo tan riguroso. La respuesta llegó de manera indirecta a través de un registro financiero menor vinculado al trámite de Aileen. Este documento indicaba que existía una solicitud abierta de asistencia temporal, que debía renovarse periódicamente. Si no se actualizaba, la ayuda sería suspendida, y si eso ocurría, el menor asociado al caso podría ser sometido a una revisión oficial. Ese detalle iluminó una verdad que había permanecido oculta en todas las observaciones anteriores. Liam no solo estaba generando ingresos para su hogar, estaba manteniendo activo un trámite cuyo estatus protegía su entorno inmediato. Si la solicitud caducaba, la ausencia prolongada de Aileen sería detectada, lo que generaría un reporte automático. En ese escenario, las autoridades intervendrían. Por lo tanto, los movimientos del niño estaban orientados a evitar precisamente ese punto crítico. Mientras Evan procesaba estas conclusiones, el comportamiento del observador desconocido adquirió una nueva urgencia. Su seguimiento había aumentado en 1900 frecuencia, y en una de las tardes recientes había avanzado más de lo habitual, siguiendo al niño por una calle lateral con mayor intención. Ese cambio indicaba que él también había detectado que algo en el trámite estaba por alcanzar un límite. Todo apuntaba a que el plazo de renovación estaba próximo a expirar. La tensión creció aún más cuando, al revisar nuevamente el edificio administrativo, Evan notó que el cuaderno viejo ya no estaba en posesión del niño, sino resguardado dentro de una oficina específica. Ese movimiento podía significar dos cosas. O bien Liam había entregado documentos cruciales para renovar el trámite, o bien el proceso había llegado a un punto en que se requeriría la presencia de un adulto que ya no estaba disponible. Cada una de estas piezas reforzaba la urgencia del caso. El niño, trabajando solo, estaba llegando a un límite burocrático imposible de superar sin ayuda externa. Y mientras eso ocurría, el observador desconocido parecía avanzar hacia una intervención que aún no revelaba ni objetivos, ni alcance. En ese escenario, Evan comprendió que el tiempo estaba a punto de agotarse. Las próximas horas revelarían si el trámite sería resuelto.
si la ausencia de Eileen finalmente sería detectada o si la presencia del hombre desconocido representaba una amenaza o una oportunidad inesperada. Y justo cuando el millonario comenzaba a trazar un plan para intervenir, una nueva actualización en los registros públicos mostró un cambio que alteraría por completo el rumbo de la investigación. Alguien había reactivado el expediente de Eileen Rowe esa misma mañana, antes de que Liam llegara al edificio administrativo. Alguien que no era el niño, alguien cuyo nombre no figuraba en ningún registro anterior.